Es un placer ser la coordinadora de esta mesa tan importante para momentos que con, porque tiene que ver con los cuidados al ser humano desde de lo natural, desde lo biológico, desde lo que debe ser. La mesa redonda es su título: Momentos, lactancia, momentos y estrategias. Les voy a presentar los panelistas, que son de lujo. Vanessa Leonor Valls es la que se va a ocupar de estrategias para el alta en leucin con la lactancia materna exclusiva, menudo desafío y que en realidad debería ser en todos los lugares igual. Ella es licenciada en nutrición, jefe del Centro de Lactancia Materna y Banco de Leche Humana de Maternidad Sardá, coordinadora que se dedica a la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lactancia en el prematuro, otro tema tan importante y tan necesario. Lo va a presentar la especialista en enfermería neonatal, Rosmarie Soria. Ella es, además, magíster en metodología de la investigación, coordinadora de enfermería de Fundasamín, docente de la carrera de especialización de enfermería neonatal, y forma parte, por supuesto, es coeditora de la revista de enfermería neonatal y del grupo de enfermería de Fundasamín. Es decir, y luego tenemos el otro gran desafío, que es la estrategia desde el día cero. Quien se va a ocupar del tema es la licenciada Ana Patricia Andrea Cantero, que se desempeña en la guardia del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y es miembro del comité de lactancia de la misma institución. Luego tenemos un panel reactivo, el que indudablemente va a funcionar como tal, y el tema lo merece. La licenciada en nutrición, doctora María Daniela de Fago, que es magíster en efectividad clínica, doctora en ciencias de la salud, docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora del CONICET y ha sido participante en la investigación acerca de los efectos de la leche humana en el prematuro, según la dieta de la madre acerca de la leche. El otro miembro es la doctora Sandra Edith Gómez, pediatra neonatóloga, la licenciada Vanessa Paola González, que es especialista, y la doctora María Magdalena Elizalde, que es médica de planta, es pediatra neonatóloga del Hospital de la Universidad Austral. En el área de lactancia se desempeña ella. Bueno, los panelistas tienen 20 minutos para charlar y el panel reactivo va a tener 25 minutos para poder preguntar y hacer un intercambio de opiniones. Bueno, que tengan una hermosa mañana y los veremos después. Gracias. Buenos días, soy la licenciada obstétrica Andrea Mariana Cantero. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría por la invitación. El tema que nos convoca es extracción precoz de calostro en el puerperio inmediato. Los recién nacidos prematuros enfrentan múltiples beneficios a la hora de ser alimentados. Por un lado, la dificultad para la puesta directa al pecho, y por otro, las numerosas intervenciones médicas necesarias para la atención del prematuro compiten con el proceso normal de la alimentación. Además de la capacitación, el personal de salud debe ser sensible a las necesidades de las familias,
para acompañar plenamente este proceso que no solo requiere de asistencia médica, sino también de apoyo humano. Todo esto debe darse en un contexto pautado por normativas y políticas claras, escritas y consensuadas sobre el manejo de la lactancia materna. Es fundamental no perder de vista que la lactancia materna está entre los derechos fundamentales de cada persona. El Decálogo del Derecho de los Prematuros enuncia que los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna. La Ley 25.929, que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no incida desfavorablemente en su salud. La Ley Nacional 26.873 de Promoción y Concientización Pública sobre la Lactancia Materna determina que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es la más adecuada alimentación del lactante, entendiendo, por tanto, a la alimentación directa al pecho, así como a la leche humana extraída. La iniciativa Hospital Amigo de la Lactancia enuncia que hay que apoyar a las madres para iniciar y mantener la lactancia materna y manejar las dificultades comunes. Garantizar que los niños y niñas de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y con posterioridad al alta reciban alimentación por medio de leche materna, reconociéndola como el mejor estándar de nutrición, debe convertirse en un compromiso profesional e institucional cotidiano. Si vamos a las estadísticas, en Argentina 9 de cada 100 nacimientos son partos prematuros, pero estos contribuyen al 74% de la mortalidad neonatal y 64% de la mortalidad infantil, ya que solo sobreviven del 60 al 85% al año. Es por ello que para contribuir al descenso de la mortalidad neonatal e infantil es fundamental fortalecer todas las acciones en este grupo de niños. Según la OMS y UNICEF, el momento ideal para el inicio de la lactancia materna es durante la primera hora posparto. En aquellos casos donde el equipo de salud considere que no es posible bajo ninguna circunstancia mantener juntos a la madre y al lactante, se recomienda que no se suspenda la lactancia, sino que la leche sea extraída y provista por un adulto. La extracción puede realizarse en forma manual o mecánica, según la disponibilidad y elección de la madre. La extracción de calostro representa una intervención importante para alimentar a un niño que está separado de su madre. El equipo de salud debe reforzar el apoyo y el acompañamiento a toda la familia para brindar la información oportuna y adecuada, que garantice el tránsito por esta etapa con el menor riesgo para la salud y para la pérdida de la lactancia. Durante el embarazo existe mayor afinidad de la progesterona y la hormona lactógeno placentaria sobre los receptores de la prolactina, por inhibición competitiva, impidiendo la abundante producción de leche. La disminución brusca de la progesterona luego de la expulsión de la placenta es el gatillo para que se produzca la lactogénesis 2 o bajada de la leche por el incremento de los niveles de prolactina. El estímulo del pezón y de la areola produce por reflejo neurohormonal la inhibición de la dopamina y en consecuencia la liberación de prolactina, que ejerce un papel importante en la producción de la leche. Además, son necesarias otras hormonas, como la insulina, hormonas tiroideas, corticoides y hormonas de crecimiento. Los niveles de prolactina aumentan por el estímulo del pezón y de la areola, por lo que una mayor frecuencia de tomas o de extracciones aumenta los niveles y en consecuencia la producción de leche materna. Por otro lado, la oxitocina contrae las células miopiteliales que rodean a los alvéolos y provoca la eyección de la leche. Esta también se libera en respuesta a estímulos sonoros o visuales relacionados con el bebé, además de actuar a nivel del útero, provocando la retracción del mismo y así evitar la hemorragia posparto. Tenemos una doble función y un doble beneficio.
El uso de leche humana en el prematuro tiene múltiples beneficios nutricionales, gastrointestinales, inmunológicos, psicofísicos y neuromadurativos, como todos ya sabemos. El calostro posee componentes similares al líquido amniótico que facilitan la transición de la nutrición intrauterina a la extrauterina. Cuando el calostro es dado a los bebés durante el periodo postnatal precoz, los componentes protectores de alto peso molecular pueden pasar a través de las vías paracelulares abiertas al interior del tracto gastrointestinal del bebé. A mayor duración de la misma y a mayor exclusividad, mayores son los beneficios para la salud del lactante. Existe una relación dosis-respuesta. Algunos artículos sugieren que hay periodos de exposición críticos, relativamente cortos post-nacimiento, donde al recibir la leche materna exclusiva o mayor cantidad de leche humana son especialmente importantes para optimizar los resultados en la salud de los niños prematuros. Según la evidencia, la lactogénesis retrasada se asocia con una disminución del volumen de leche. En un estudio se estratificó a 180 mujeres, se las dividió en 3 grupos. El primer grupo inició la extracción dentro de los 60 minutos, el segundo grupo entre los 60 y 170 minutos y el tercer grupo entre los 180 y 260 minutos. El volumen de leche se midió diariamente durante los primeros 7 días y luego semanalmente durante las primeras 6 semanas. Se concluyó que el primer grupo inició la lactogénesis 2, o sea, la bajada de la leche, antes que las demás. La producción insuficiente en las primeras 6 semanas posparto es la razón más frecuente para interrumpir la lactancia y 2,8 veces más frecuente en madres de prematuros que en recién nacidos de término. Los volúmenes menores a 500 mililitros por día en la semana 6 posparto predicen un destete temprano. Es por eso que la extracción precoz de calostro debe ser alentada y las madres deben recibir apoyo para iniciarla tan pronto como sea posible después del parto. Ahora bien, como equipo de salud, ¿cuáles son las variables modificables? ¿En qué momento podemos actuar? En el momento de inicio de la extracción, que es el tiempo entre el nacimiento y la primera extracción, en la frecuencia de las extracciones, o sea que tiene que ser por lo menos 8 extracciones con 2 por la noche, y el intervalo entre ellas, que no tiene que superar las 3 o 4 horas. Es importante entender que retrasar el inicio de una extracción frecuente y efectiva de la leche puede comprometer el potencial de producción de la misma en el futuro. Y maximizar la producción de leche materna es esencial para una lactancia materna prolongada. Ahora hablemos un poco de cuál sería la técnica de extracción manual correcta. En primer término, antes de iniciar la extracción, es necesario conocer la historia clínica de la madre, los resultados de la serología, hepatitis B, VIH, antecedentes de tabaco, alcohol y drogas, así como de medicamentos o patologías que contraindiquen total o parcialmente el uso de leche materna en el neonato. La sospecha o confirmación de COVID-19 no contraindica la lactancia. Según las recomendaciones para la atención de embarazadas y recién nacidos en contexto de pandemia del Ministerio de Salud, los beneficios de la lactancia materna superan ampliamente los eventuales riesgos, respetando los cuidados de contacto y aislamiento por gota. Se ha demostrado la presencia de anticuerpos maternos específicos en leche humana, en mujeres inmunizadas o con antecedentes de infección previa. Entonces, antes de iniciar la extracción manual, debemos lavar las manos y los pechos con agua segura antes de la extracción.
Masajear suavemente en forma circular toda la mama y desde la parte superior hacia el pezón para estimular el reflejo de eyección. Colocar la mano abierta en forma de C con el dedo pulgar e índice alineados alrededor de la areola, aproximadamente a 3 centímetros de la base, que es en donde se encuentra el 65% de la glándula mamaria. Presionar hacia las costillas, luego comprimir y relajar por 5 o 10 minutos o hasta que deje de drenar el calostro. En todas las direcciones para asegurarnos de drenar los 4 cuadrantes de la mama. Repetimos el procedimiento en ambas mamas, en forma alternada. El calostro extraído se ofrece al recién nacido en cucharita, vasito o jeringa. Las extracciones frecuentes durante las primeras semanas son fundamentales para aumentar los receptores de prolactina y su capacidad de producción. Volvemos a repetir que se deben realizar por lo menos 8 extracciones al día, 1 o 2 a la noche, que es en donde se produce el pico de prolactina. Una mayor frecuencia de extracciones aumenta los niveles de prolactina y en consecuencia se eleva la producción de leche. Y evitamos claramente el uso de mamaderas. Ahora bien, ¿cuáles son los usos del calostro? Topicación orofaringea en prematuros, alimentación enteral mínima. La leche humana reduce significativamente la morbilidad asociada con prematuridad, incluida la intolerancia alimentaria, sepsis de aparición tardía y enterocolitis necrotizante. Además, se observa una disminución en los días de internación y mejores resultados del neurodesarrollo. También se utiliza para la prevención de hipoglucemias y en la imposibilidad de prendida directa al pecho por causa materna y o neonatal. Para ir finalizando la presentación, debemos tener en claro que es importante el trabajo interdisciplinario para el logro de los objetivos nutricionales de los recién nacidos separados de su madre. Debemos acompañar a la mujer y a la familia en esta etapa, implementando acciones de apoyo y sostén para que la misma sea posible en todos los niños y niñas. El Centro de Lactancia Materna y el Banco de Leche Humana son estrategias de intervenciones fundamentales. Las licenciadas y licenciados obstétricas y obstétricas estamos capacitados y entrenados para la detección de pacientes de riesgo y conserjería en lactancia materna. Apoyar y acompañar plenamente este proceso es fundamental, sensibles a las necesidades de las familias asistidas, posibilitando al recién nacido prematuro el inicio oportuno y el sostenimiento de la lactancia. Proteger la lactancia materna es un compromiso de todos y todas. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Vanessa Valls, soy nutricionista, estoy a cargo del Centro de Lactancia Materna y el Banco de Leche Humana de la Maternidad Cerdá. Y el tema que voy a exponer es sobre qué estrategias podemos llevar adelante en las unidades de cuidados intensivos neonatales para favorecer la lactancia materna exclusiva al momento del alta. El ingreso de un recién nacido a la unidad neonatal afecta el proceso fisiológico de inicio y sostén de la lactancia natural. Es por ello que desde el momento del nacimiento debemos llevar adelante estrategias que reemplacen la succión del bebé o del recién nacido hasta el momento que pueda prenderse al pecho y lograr la alimentación específica al momento del alta. Varias de las estrategias importantes para lograr nuestro objetivo es realizar la extracción precoz, tema que no voy a desarrollar porque es tema de la exposición de la licenciada Cantero en esta misma mesa.
Voy a hablar del centro de lactancia materna, de la importancia de la residencia de madres, del trabajo interdisciplinario, de realizar COPAP, de garantizar el ingreso irrestricto a la unidad neonatal y cómo el trabajo también conjunto con el Banco de Leche Humana son estrategias que pueden contribuir a la lactancia materna al momento del alta. Dentro de lo que es el programa de implementación de la Ley de 2000 días, se presentó en el año 2021 la Política Integral para la Prematurez desde el Ministerio de Salud de la Nación, la cual expresa que entre los desafíos a priorizar está la garantía de la lactancia universal exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta por lo menos los 2 años en la población, por supuesto, general, como en los recién nacidos prematuros. También define que en particular desde el Estado se promueve la creación y desarrollo de los centros de lactancia materna y bancos de leche humana en las instituciones con internación neonatal, que tenemos, digamos, documentos normativos para su implementación y que estas dos estrategias procuran maximizar las oportunidades de los lactantes internados de recibir leche humana. Las estrategias a implementar y las formas van a ir variando en función del tiempo de lactancia en que nos encontremos y podemos distinguir dos periodos importantes. Uno es el inicio y lo que denominado llegada a volumen, que implica los primeros 14 días posparto, donde se vio que lograr un volumen, llegar a un volumen superior a 500 mililitros diarios, estaba relacionado con una lactancia prolongada y satisfactoria y lactancia al momento del alta. Entonces, durante este periodo el mensaje debe ser, digamos, implementar todas las estrategias posibles para lograr este umbral y no, digamos, extraer volúmenes diarios suficientes solo para alcanzar la alimentación del paciente, que sabemos que en estos días es muy pequeña, sobre todo porque el excedente de producción se puede conservar de manera segura en nuestro centro de lactancia materna y ser utilizado posteriormente o en su momento derivar al banco de leche. Con lo cual no es que la leche se va a desperdiciar, sino que es un trabajo que se realiza en este periodo con el fin de instalar de forma adecuada la lactancia. Lo que se propone a través de desarrollar centros de lactancia materna es destinar espacio físico y equipamiento y personal capacitado para llevar adelante, digamos, todo lo que son las tareas de extracción, manipulación, conservación, fraccionamiento de la leche humana dentro de la unidad de forma segura para garantizar la calidad nutricional y la seguridad bacteriológica de la leche que llega a los recién nacidos. Entonces es una estrategia que nos va a permitir un manejo seguro de la leche humana dentro de la unidad y que va a contribuir con la alimentación al pecho al momento del alta. El Centro de Lactancia Materna de la Maternidad de Sardá depende del Servicio de Alimentación, es un centro de lactancia autónomo que realiza la asistencia de 7 horas a 20 los 365 días del año. Contamos con 3 áreas bien definidas, una sala de extracción, un área limpia donde se realiza el fraccionamiento de la leche humana y un área donde se hace el acondicionamiento y el lavado del material. La asistencia dentro del sector se hace por personal capacitado y todo lo que es la manipulación de la leche se hace por parte del personal del centro de lactancia materna. Contamos con heladeras y freezer exclusivos para el uso de nuestro sector y con registro de temperatura para garantizar el mantenimiento de la cadena de frío. Se hacen registros de todo el funcionamiento para garantizar trazabilidad y seguridad en la alimentación del paciente y realizamos el fraccionamiento cada 12 horas. Como sabemos que es una limitante el horario de asistencia dentro del sector, lo que hacemos es brindar capacitación y los materiales necesarios para realizar la extracción, ya sea manual o con sacaleche manual en el domicilio de la paciente o en la residencia de madres durante el horario nocturno o en la sala de internación donde se encuentre para poder continuar
durante el horario que está cerrado el centro de lactancia materna con el estímulo y el sostenimiento de la lactancia. Podemos decir que el conjunto de estrategias llevadas a cabo adelante dentro de la unidad nos han permitido en el año 2021 decir que la mayoría o la gran proporción de los pacientes asistidos dentro de la unidad logran algún tipo de lactancia materna al momento del alta, siendo estos porcentajes, decrecientes a medida que disminuye la edad gestacional de los pacientes, siendo para los mayores de 37 semanas alrededor del 92% y de los de menos de 33 semanas para el 84,6% de los pacientes. Un tema importante en el que debemos detenernos por el tipo de pacientes que asistimos es en cuál va a ser el método de elección para la extracción de leche, ya que puede ir variando a lo largo de las diferentes etapas de lactancia. El método de extracción, que puede ser extracción manual o mecánico, en realidad debería estar determinada su elección en función de quién va a depender, ¿no?, el sostenimiento de la lactancia de ese periodo, si va a depender del sacaleche o de la succión del bebé. La extracción manual es un método que puede ser eficaz para lo que es el inicio o el extraer de forma fácil las primeras gotas de calostro viscoso, pero como utiliza una forma de vaciado de la mama por compresión, no debería ser el método de elección o único método de extracción disponible para aquellas personas que tienen que sostener la lactancia a través de la extracción de leche sin contar con la succión del bebé. La eficacia durante el proceso de extracción, nos referimos a eficacia cuando hablamos de que la mama se vacíe de forma completa, que este va a ser el mecanismo que va a contribuir con los incrementos de volumen de leche y el sostenimiento de la lactancia, se va a ver beneficiada o favorecida por diferentes aspectos en el proceso de extracción, como puede ser la aplicación de vacío, la fuerza de ese vacío, utilizar calor en el momento de la extracción, que el sacaleche resulte cómodo para la paciente, y es importante también que el tamaño y el diseño de lo que es el escudo, la campana de extracción, sea el adecuado, ¿sí? Y se vio también que la eficacia es mayor cuando se realiza la extracción simultánea en ambos pechos. Podemos ver en este cuadro las diferentes características de los diferentes métodos de extracción y los tipos de sacaleche que tenemos disponibles, y podemos ver que los sacaleches eléctricos de grado hospitalario son los que en realidad cumplen con las características necesarias para las pacientes que dependen exclusivamente de la extracción, porque nos van a permitir la extracción doble. Algunas marcas vienen con la posibilidad de modificar, de tener diferentes tamaños de las campanas de seno o las copas de seno, y que tiene principalmente la capacidad de modificar los patrones de succión y el ritmo de succión y la fuerza del vacío que ejercen en el momento de la extracción. También se vio que pueden alcanzar las mujeres que tuvieron un parto prematuro, pueden alcanzar niveles de producción altos de leche combinando el uso de bombas eléctricas con técnicas manuales, como la extracción manual y lo que denominaron hands-on pumping, que se refiere a utilizar las manos durante el proceso de extracción por bomba para realizar compresiones y masaje en la mama durante este proceso, y que esto lograría un vaciado más eficaz de los senos, y que sería conveniente en lugar de incrementar la duración o la frecuencia de las sesiones de extracción. También es importante recalcar que el número de extracciones diarias también va a ser un determinante a la hora de poder lograr grandes volúmenes de leche. Lo que se vio en este trabajo, donde se estudiaron los regímenes de extracción para determinar el impacto que esto tiene en la producción de leche, vieron que extraer más de 5 veces por día no resultó en realidad en un aumento significativo en la producción de leche diaria,
pero que sí era muy importante que los intervalos entre las extracciones no tuvieran nunca a lo largo del día un periodo mayor a 7 horas, que notaron que las tasas del volumen diario alcanzado siempre iban incrementando, mientras que las extracciones tenían un intervalo de entre 2 y 6 horas y no se pasaba ese periodo sin realizar algún tipo de estímulo. Contar con una residencia de madres es muy importante a la hora de garantizar la alimentación con leche humana en la unidad, porque nos da la posibilidad de permanencia de las mujeres en el hospital. Le vamos a brindar acompañamiento, alimentación y descanso, y va a favorecer la posibilidad de realizar extracciones de leche en un espacio adecuado como es el centro de lactancia materna, y luego, digamos, favorecer la puesta al pecho y la alimentación a demanda cuando llegue el momento. Permitir el ingreso irrestricto a la UCIN y realizar COPAP de forma temprana, y la participación en el cuidado por parte de las familias también tiene un impacto en el resultado de la alimentación de nuestros pacientes. Como parte de un proyecto de mejora de la calidad en una unidad en Alemania, se llevó adelante un trabajo con el objetivo de identificar cuáles eran los parámetros que permitían predecir de forma temprana el riesgo de no alimentación con lactancia al momento del alta. Se estudió durante 2 años a todos los recién nacidos menores de 34 semanas de gestación. Encontraron que había factores determinantes con los cuales pudieron generar una puntuación de riesgo para calcular al final de la primera semana cuáles eran, digamos, las díadas que estaban con mayor riesgo de alimentarse con fórmula al momento del alta, y ellas eran las que tenían una edad gestacional menor de 28, no haber tenido ningún tipo de contacto piel a piel durante la primera semana, y el uso materno de alcohol o drogas recreativas. Además desarrollaron una lista de verificación para proyectos de mejora de la calidad, donde al evaluar todos estos puntos podemos definir las áreas en las que deberíamos mejorar nuestras estrategias para lograr nuestro objetivo de lactancia materna al momento del alta. En este otro trabajo se evaluaron las prácticas basadas en la evidencia científica que se llevaban adelante en los pacientes prematuros, y examinaron la asociación entre los factores clínicos maternos, obstétricos e infantiles y las políticas de las unidades con respecto a la lactancia y los resultados obtenidos. Esto se realizó en Europa, en 11 países de diferentes regiones, entre el año 2011 y 2012. Lo que encontraron es que en general el 58% de los lactantes recibieron algún tipo de leche humana al momento del alta, de lactancia al momento del alta, pero que hay grandes variaciones entre las regiones, a pesar del conocimiento, ¿no?, de los beneficios de utilizar leche humana en la UCIN, logrando un rango de porcentaje de lactancia entre 36 al que peor, digamos, le fue, y 80 al que mejor le fue. Identificaron a la primiparidad, la administración de corticoides prenatales, y que la primera alimentación enteral sea antes de las 24 horas de nacimiento y con leche de la propia madre, como predictores positivos asociados con cualquier lactancia materna al momento del alta. Y también identificaron que las unidades que estaban acreditadas como hospitales amigos del niño o la lactancia también mejoraban la lactancia al alta, al igual que aquellas unidades que estaban asociadas al uso de leche de donante. También vieron que existe un alto potencial, digamos, en realidad, para mejorar la alimentación con leche humana a través de llevar adelante políticas y apoyo en las unidades. Recordar que está disponible la última versión de este documento sobre, digamos, incorporar a las unidades neonatales la aplicación de los principios de la iniciativa del Hospital Amigo de la Lactancia.
Me parecía importante traer también este trabajo que tuvo como objetivo describir la experiencia de lactancia de las madres de recién nacidos prematuros desde el nacimiento hasta los 12 meses después del nacimiento. Como hicieron preguntas abiertas en diferentes momentos de este periodo, y luego lo que hicieron fue organizarlos y obtener resultados en función de las diversidades de las experiencias encontradas. La verdad que algunas pudieron ser resumidas en navegar sin problemas, en otras navegar pero a través de luchar, y otras se encontraron constantemente en la ambigüedad, ¿no? De la satisfacción de lo conseguido, pero con un sentimiento de haber puesto mucho trabajo en esto, también de haber recibido ayudas que fueron beneficiosas y ayudas que sintieron que no les sirvieron, expresando también que no todas las formas de ayuda son iguales para todas las mujeres o las personas a las que asistimos, y que tenemos que estar abiertos a poder escucharlas y poder acompañarlas en encontrar el propio camino hacia la lactancia, o sea, valorar y ser conscientes de la diversidad de experiencias que pueden tener las mujeres, y es fundamental, como nos pasa a nosotros en nuestra unidad, poder trabajar de forma conjunta con el Departamento de Salud Mental, como así de trabajo social, para poder abordar a las pacientes de una manera integral. Para ir terminando, quería mostrar este protocolo que todavía está, digamos, en ejecución, o sea, no tenemos resultados, pero que lo que me pareció interesante es lo que están evaluando es cuál era la efectividad de realizar una intervención económica de transferencia de los costos de lo que tiene que ver con el uso de leche humana en la UCIN, digamos, determinando los costos de no disponer de leche humana fresca para alimentar a los pacientes, ya sea el costo por el pago de la leche de banco, ya que en Estados Unidos lo tienen que abonar, más lo que tiene que ver con los costos en salud para los pacientes que no disponen de leche humana fresca. Entonces, la idea es intervenir en aquellos, digamos, pacientes más vulnerables, que son los que en líneas generales tienen las tasas de lactancia más bajas dentro de las unidades, que fueron identificados como los bebés muy prematuros, o sea, menores de 32 semanas o menos de 1.500, y que eran de raza negra. Se hace una intervención a través de darles bombas para que tengan, además de obviamente ya lo que cuentan con las instalaciones del hospital, para que tengan bombas de grado hospitalario en el domicilio. Se paga el transporte de la leche con mantenimiento de cadena de frío al hospital, y se le hace una transferencia directa de dinero para poder suplir lo que tiene que ver con la falta, digamos, de oportunidad de realizar otras actividades durante el momento que se sacan leche. Me parece que esto, más allá de lo que se pueda no implementar, digamos, en nuestro país, lo que me parece interesante que nos va a traer es la evaluación de lo que tiene que ver con transferir dinero y invertir en obtener leche humana dentro de las unidades para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida, pero además como una forma de justificar los costos en lactancia en nuestras unidades. Como conclusión, bueno, podemos decir que podemos, o sea, modificando nuestras prácticas, mejorar las tasas de lactancia al alta, pero que es necesario, por supuesto, disponer de recursos humanos para capacitados, digamos, para este fin, recursos físicos y materiales para lograrlo. Muchas gracias y quedo a disposición para el momento de preguntas. Muy buenos días. Agradezco a las autoridades del evento por haberme invitado a formar parte de esta mesa redonda y la oportunidad de compartir con ustedes y con calificados profesionales en esta disertación. Vamos a abordar la temática lactancia en prematuros.
Pensando en el uso de la leche materna en las unidades de cuidados intensivos neonatales y específicamente para la población de prematuros, es la mejor estrategia de prevención de morbilidad asociada a la prematurez. Disminuye las posibilidades de incidencia de enterocolitis necrotizante, de sepsis, de retinopatía, de displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica, y disminuye la cantidad de días de internación en UCI. En contrapartida, mejora los resultados en desarrollo mental y psicomotor y aumenta la puntuación en escala de comportamiento. De manera que es en sí mismo una estrategia de prevención, como decíamos, de todas las morbilidades asociadas a la prematurez. Pensando en la meta nutricional en los prematuros y con todas las dificultades y los desafíos que representa la nutrición de un prematuro, el uso de la leche materna es también una estrategia de primera elección. Pensando en el balance entre las necesidades y aportes que requieren los recién nacidos prematuros de acuerdo a su edad gestacional y a la situación clínica que esté asociada, realmente el impacto del aporte subóptimo es muy intenso en todo lo que es el crecimiento y desarrollo, en una etapa justamente muy vulnerable para la afectación de estos dos aspectos fundamentales para la sobrevida, y por supuesto que tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, pensando en la leche materna como el nutriente adecuado, es el adecuado, es el óptimo y es el específico porque aporta el estímulo y los nutrientes desde el momento del nacimiento y a lo largo de toda la etapa de lactante de un neonato prematuro, aun cuando necesite fortificarse o complementarse con fórmula para alcanzar la meta nutricional. Pensemos que, de acuerdo a la edad gestacional con la que cada prematuro nace, la necesidad de aportes al final de su internación va a ser diferente y probablemente algunos puedan irse con lactancia materna exclusiva y algunos tengan que irse de egreso de la unidad de cuidados intensivos con leche humana y complementados con fórmula, pero siempre tomando sobre la base de la leche humana y sus componentes, calculando sobre esa base los aportes nutricionales para alcanzar esta meta. Pensando en el recorrido que tiene que hacer un recién nacido prematuro, desde que ingresa a la unidad, desde que nace, ingresa a la unidad con su edad gestacional correspondiente, hasta alcanzar la alimentación total por succión, tenemos, de acuerdo justamente a esa edad gestacional, un camino más o menos largo, pero que de todos modos presenta algunos desafíos y donde pueden aparecer algunas dificultades propias de los prematuros y propias de la situación clínica de salud en una unidad de cuidados intensivos. Por supuesto que para inicio el calostro es fundamental y todo lo que tiene que ver con la administración en cavidad oral de calostro y todos los beneficios que esta práctica ha demostrado, como decíamos antes, desde el punto de vista del estímulo de lo que implica todo lo nutricional y desencadenar todos esos procesos bioquímicos y metabólicos en un recién nacido prematuro. De ahí en adelante, el uso de la leche humana sola o combinada hasta alcanzar la alimentación total por succión. Pasamos entonces de esta etapa de topicación o impregnación con calostro en cavidad oral a la alimentación trófica, que la alimentación trófica en los prematuros más pequeños va a ser por sonda, y luego se progresará a la sonda y la succión en la medida que la succión nutritiva pueda ser incorporada. La succión no nutritiva también va a estar presente desde el principio de acuerdo a la edad gestacional, y finalmente se progresa a la alimentación total por succión, con succión al pecho materno o succión al pecho materno y biberón en el caso de lactancia exclusiva o en el caso de lactancia mixta. Este recorrido, que parece muy sencillo, por supuesto que está sujeto, como decíamos, a una serie de factores ligados a la edad gestacional, a la condición clínica al nacimiento, a la situación clínica y su evolución durante toda la estancia
en la unidad de cuidados intensivos, y también a una serie de factores vinculados a la madre y la familia y el entorno, que vamos a ir desarrollando a continuación. Trabajar entonces activamente con las familias y las madres de los prematuros es fundamental, porque vamos a necesitar de este aporte de leche materna presente desde el principio. Entonces es muy importante poder visitar a las familias y a las madres en la maternidad, hacer una primera visita cuando este recién nacido prematuro ingresa a la unidad, si es que no tuvimos oportunidad antes, si se internó y nuestro servicio tiene maternidad, haber podido visitarla antes del nacimiento de este hijo o hija prematuro, y poder hablar y conversar acerca de la decisión de amamantar que tiene esta madre o esta familia, digamos, que poder tomar de alguna forma su consentimiento para poder trabajar en este aspecto. Puntos importantes a tener en cuenta en esta entrevista o en esta primera entrevista con la madre y la familia es acerca de su estado de salud, de cómo se siente, en el caso de sus controles obstétricos, cómo fueron, si se los estuvo llevando a cabo de acuerdo al cronograma o tuvo alguna dificultad y no tuvo controles, y respecto a cómo está constituida su familia, si tiene ayuda, algunas características de su entorno que nos ayuden a poder generar un mapa de la situación de esta familia en particular y cómo vamos a poder acompañarla con su hijo o hija prematuro a través de la internación en la unidad de cuidados intensivos y puntualmente respecto de la lactancia. Pero que la lactancia no sea siempre el eje o el núcleo de la entrevista, sino que sea una derivación de haber primero tenido una anamnesis completa de esta madre y de esta familia. Por supuesto que para poder trabajar en este aspecto necesitamos ingreso irrestricto de las familias a la unidad de cuidados intensivos, por todos los beneficios que esto aporta al cuidado de un prematuro, y además porque es fundamental que la madre y la familia tengan contacto con la flora de la unidad por toda la carga de defensas para las infecciones que transmite la leche materna y que están vinculadas al ámbito donde la madre circule, de manera que es importante que ella pueda estar en contacto la mayor cantidad de tiempo posible con la flora de la unidad, que es la flora a la que va a estar expuesto su hijo o hija prematuro. Acompañar el primer ingreso a la unidad para poder dar una serie de pautas generales, enseñar higiene de manos, acompañarla y mostrarle a esta familia, a esta madre, el lugar donde se encuentra internado su hijo o hija prematuro. Empezar a conversar acerca de, bueno, cuál va a ser el mejor método de extracción adecuado y también en función de los recursos con los que cuenta la unidad, y va a poder ofrecerle con continuidad a esta madre y a esta familia. Enseñar el uso, mostrar el mecanismo, enseñar cómo se higienizan los elementos, y por supuesto destacar la importancia del envasado y etiquetado de la leche, para luego poder ser correctamente administrada y en forma segura a su hijo o a su hija prematura. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué en general hacemos tanto hincapié en el inicio temprano de la estimulación de la lactancia, particularmente en las madres de prematuros? Por supuesto que la leche fresca de la propia madre es algo a priorizar en todos los recién nacidos, pero particularmente en los prematuros, justamente porque la leche de la propia madre es óptima para disminuir la morbilidad asociada de su hijo o de su hija, puntualmente, específicamente. Comenzar precozmente la estimulación y la extracción de leche humana va a garantizar de alguna forma un volumen que permita alcanzar la meta alimentaria de ese hijo o esa hija también individualizadamente. Para las madres de prematuros es importante pensar en priorizar los extractores eléctricos, especialmente si son de extracción doble, porque facilitan la extracción, acortan el tiempo, y hay evidencia que han demostrado beneficios en incrementar el volumen, sobre todo al inicio, que como decíamos de alguna forma
este comienzo, de esta forma, garantiza de alguna manera el volumen posterior que debe alcanzar, o que va a necesitar alcanzar esta madre para poder alimentar a su hijo o a su hija, o sea, para que su leche pueda ser la base nutricional de los aportes. Un cuidado fundamental, un cuidado integrador que atraviesa el resto del cuidado, pero especialmente pensando en la lactancia de los prematuros, son los cuidados para el neurodesarrollo, que por supuesto tienen por objetivo contribuir a que el sistema nervioso en desarrollo, con estimulación oportuna, en un entorno favorable, pueda desarrollarse y luego dar respuesta a las necesidades de vida, de sobrevida y de adaptación de este recién nacido o recién nacida prematura en su entorno. Por supuesto que, como dijimos anteriormente, el ingreso irrestricto de las familias en la unidad de cuidados intensivos es fundamental. Fomentar el contacto piel a piel y la succión no nutritiva desde las primeras etapas de la vida. Prevenir y tratar el dolor, que en general coadyuva para un conjunto de situaciones, obviamente en detrimento del bienestar de los prematuros, pero especialmente en lo que tiene que ver con la succión, las situaciones placenteras y lo vinculado, digamos, a la adaptación al entorno. El posicionamiento, que después vamos a hablar específicamente cuánto influye para poder alimentarse por succión y para poder justamente avanzar hacia la alimentación exclusiva o el pecho exclusivo o la lactancia mixta, pero fundamentalmente para esa progresión el posicionamiento es fundamental. Por supuesto, una estimulación progresiva y oportuna, con estímulos adecuados, un ambiente con luz y ruidos controlados, y mantener un ritmo circadiano, ¿sí?, que represente de alguna manera la noche o el día y permita establecer un circuito de sueño-vigilia apropiado, que permitan que progresivamente también los momentos de vigilia puedan ser bien aprovechados para los aspectos puntuales de la succión y del estímulo de esa succión en el pecho materno. Por supuesto que el cuidado para el neurodesarrollo implica una planificación general del cuidado desde la gestión de las unidades y un trabajo en equipo, porque no es una intervención que se pueda hacer solamente desde uno de los profesionales en una oportunidad, en un día o en un horario, sino que implica para este paciente prematuro y su familia un trabajo de todo el equipo de profesionales mancomunado y dirigidos a objetivos puntuales a lograr con este paciente y su familia. Por supuesto que el conocimiento y la observación nos van a ayudar o van a contribuir o deberían contribuir a que mejoremos el cuidado. Pensando puntualmente en la succión y la lactancia de los prematuros, algunas conductas que debemos observar y algunas cuestiones de nuestro cuidado que debemos evitar y otras que debemos promover porque contribuyen. Por ejemplo, la observación del cierre de los labios. Hay posturas que nos favorecen el cierre de los labios, y el cierre correcto de los labios es una de las cuestiones anatómicas que va a facilitar luego a la función de la succión, ¿sí? Porque esto va a permitir hacer un sello correcto en el pecho materno para poder succionar. Entonces es importante favorecer posturas que permitan y que favorezcan el cierre de los labios, el correcto cierre de los labios. Facilitar experiencias orales placenteras, como es la succión de la propia mano, la succión del chupete o la succión del pecho materno cuando estén dadas las condiciones. Eso permite de alguna manera contrarrestar tantas sensaciones dolorosas que entran en el espectro del aprendizaje en la vida de un recién nacido prematuro, puntualmente por la cantidad de procedimientos y de situaciones que debe atravesar de acuerdo a su situación de salud o por su propia prematurez. Entonces, si bien hablamos puntualmente del cuidado en la prevención y el tratamiento del dolor, las experiencias orales placenteras vinculadas a la succión deben estar presentes y hay que fomentarlas la mayor cantidad de tiempo posible durante la vigilia.
El cuello, que es un factor muy importante luego para el momento de la succión, de la alimentación al pecho, tiene que verse visible para generar un tono adecuado. El cuello que queda metido dentro de las escápulas, metido dentro de los hombros, después es muy difícil cambiar esa postura a sacar ese cuello hacia afuera y poder ubicar de alguna forma la cabeza y adelantar el mentón para poder succionar. Entonces, esa es una intervención que nosotros desde el posicionamiento como enfermeros podemos facilitar y generar y también enseñar a las familias para cuando ellos empiecen a participar del cuidado y a posicionar a su hijo o su hija prematura. La línea media, otra cuestión fundamental, la línea media hacia la que se llevan las manos, la línea media que permite esta simetría y esta armonía también tanto de la cintura escapular como de la cintura pélvica, que va a favorecer el posicionamiento del cuerpo luego acoplándose al cuerpo materno para la succión al pecho. La alineación de los hombros, la simetría de las caderas, fíjense que son todas cuestiones de posicionamiento que de acuerdo a la edad gestacional hay que ir facilitando para que este recién nacido prematuro pueda estar en una posición confortable que facilite su función y que luego esa función facilitada permita ejercer, por ejemplo, el ejercicio de la succión. La tolerancia al contacto, cuando hablábamos de la estimulación progresiva y oportuna, la tolerancia al contacto es algo que también va a ser progresivo, y entonces la manipulación, el toque, tiene que ser apropiado para no sobreestimular, tiene que ser un toque de contención, de sostén, y todas esas maniobras de sostén ayudan a la regulación. Y por supuesto, toda la autorregulación, todas estas cuestiones de posicionamiento unidas a la facilitación del entorno y al contacto piel a piel, van a ir contribuyendo a la autorregulación. Y esa autorregulación va a permitir progresivamente tener una vigilia más sostenida en el tiempo. Y esa vigilia más sostenida en el tiempo también nos va a dar la pauta de que está en condiciones de ejercitar su succión alimentaria en mejor situación. ¿Por qué? Porque la edad gestacional, si bien es determinante, uno sabe que a las 34 semanas, un recién nacido prematuro o un recién nacido estaría en condiciones de succionar, respirar y tragar todo en una misma secuencia, sin tener ningún evento que altere su bienestar o su salud. Pero cuando alguien ha nacido muy tempranamente en edad gestacional y muy críticamente enfermo, no siempre la pauta se cumple cuando alcanza las 34 semanas. Entonces, todo lo que hablamos anteriormente de la edad gestacional, la situación clínica, sumada a estos cuidados para el neurodesarrollo, de alguna manera van preparando el territorio para encontrar el momento oportuno para que ese recién nacido prematuro esté en condiciones de succionar, primero en forma no nutritiva, luego comenzar con succión alimenticia al pecho, aunque sea complementada con sonda, y luego finalmente progresar, como es la meta, a la alimentación total por succión. Como decíamos entonces, edad gestacional, situación clínica, en algunos casos requerimiento de oxígeno suplementario u otro tipo de requerimientos de cuidado que puedan interferir con la succión, son determinantes para el momento de cada neonato prematuro. O sea, son determinantes para el momento en que va a comenzar a succionar. Y si bien la succión es un reflejo muy primitivo que está presente desde etapas muy tempranas de la vida intrauterina, nacer prematuramente implica salir de la homeostasis de la vida intrauterina y tener que adaptarse rápidamente a un conjunto de funciones para la sobrevida. Entonces, estimular esa succión no nutritiva desde etapas tempranas para ayudar en ese progreso, la succión al pecho combinada con alimentación por sonda, y luego pueden establecerse diferentes estrategias en el momento apropiado para cada recién nacido o recién nacida prematura.
Por ejemplo, succiona el pecho durante el día, cuando está presente la madre, y alimentación por sonda durante la noche, justamente para hacer una economía, ¿sí?, de este ejercicio de la succión y de la energía, y ayudar también en el crecimiento, en el incremento de peso. Luego succiona el pecho y complemento con biberón si fuese necesario, esto digamos de acuerdo a la edad gestacional y a los requerimientos de aportes que tenga ese prematuro, y por supuesto planificar el egreso al domicilio con lactancia materna exclusiva o mixta. Por supuesto que el alta de un prematuro, pensando en todos los aspectos, pero puntualmente en relación a la lactancia, que es lo que estamos abordando en este momento, el alta debe ser planificada y con seguimiento nutricional que implique el seguimiento de los aspectos del crecimiento y desarrollo de este recién nacido prematuro, y también el seguimiento de la lactancia de su madre. Qué dificultades tiene o cómo se puede adaptar a alimentar este recién nacido prematuro en su casa luego, qué pasa con el volumen, si se sigue extrayendo, qué percepción tiene de cómo está evolucionando su lactancia, y todas las cuestiones vinculadas a la salud. Todos estos aspectos de alguna manera han intentado darnos un pantallazo de cómo orientar nuestro pensamiento para planificar el cuidado cuando pensamos en la lactancia de los recién nacidos prematuros en la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Bueno, buenos días a todos. Estoy orgullosa de haber coordinado esta mesa. La verdad que no han tenido desperdicio. La escuché antes cuando tuvo que prepararse y ahora lo volví a escuchar y me encantaron, me siguen encantando. Tenemos un panel reactivo que preparó preguntas. Y bueno, yo tengo una para las tres, en realidad. Ustedes saben que la ley del 2010 está, la ley de centro de lactancia está, pero ustedes saben que yo soy de Santa Fe, soy de Rosario específicamente, 0 centro de lactancia, 0 centro de lactancia y banco de leche. A pesar de que hay una movida acá en Rosario de un colectivo familiar, de familias, de muchas familias, que se han juntado y han pedido audiencia y han ido con toda la familia, pero ese sería un problema. Y el otro problema es, ¿cuándo les parece a ustedes tres que las mujeres tenemos que empezar a saber que cuando uno piensa en maternar, implica lactancia materna? ¿Cuándo sería el momento de empezar a decirle a las mujeres esto, no? ¿Qué me dicen? No sé si quieren que arranque yo o... Dale, Vané, arranca. Bueno, digo, si pensamos puntualmente en el trabajo que estamos hablando, en la UCIN, digamos, ya en el trabajo preparto o en las mujeres que sabemos que tienen digamos, una amenaza de parto prematuro, ya podemos iniciar y abordar este tema de la extracción precoz, simplemente para que tengan un conocimiento sobre los beneficios y sobre las dificultades con las que se van a encontrar para el inicio y sostén de la lactancia, porque al tener que abordarlas de manera temprana, es importante que tengan un conocimiento de esto, porque posterior a un parto prematuro, dialogar sobre estas cosas y pedir, digamos, y asistirlas para hacer esta extracción precoz, me parece que el momento oportuno siempre es antes. Ahora, si hablamos en la sociedad, si hablamos en general a la hora de maternar, es importante saberlo desde que nacemos, digamos, lograr que la lactancia materna sea la forma natural de alimentación de toda la población, que se ha visto de esa manera, digamos, considero eso, ¿no?, como una cuestión cultural,
donde debemos a lo largo del tiempo facilitar que todas las personas que deciden maternar tengan las posibilidades y las estrategias a mano para realizarlo, porque hay como una exigencia con respecto a lo que implica la lactancia materna y después los caminos para transitarla se vuelven bastante complejos. Entonces creo que como sociedad tenemos un camino largo de corresponsabilidad con respecto a lo que significa lograr que todos tengamos el deseo, digamos, y las facilidades para lograr una lactancia materna que tanto impacto tiene en la salud de la población en general, ¿sí? A corto como a largo plazo. Y con respecto a lo otro de los centros de lactancia y los bancos de leche y la ley de los 1000 días, digamos, creo que es importante, digamos, que a través de la ley de los 1000 días y la política de prematurez que salió a través del Ministerio de Salud de la Nación, se pone en valor el uso de la leche humana como una forma de calidad de atención para nuestros pacientes y para disminuir la mortalidad, moro y mortalidad neonatal, que fortalece o pone, digamos, como una herramienta válida y adecuada a los centros de lactancia y los bancos de leche, pero comprendo, Ofelia, como decís, que hay mucho camino por recorrer, hay muchas instituciones que no cuentan con estos espacios. Y creo un poco lo que intenté, no sé si pude a través de la exposición, es decir que esto no es magia, que si nosotros queremos y sabemos los beneficios que tiene para nuestros pacientes el uso de la leche humana fresca dentro de las unidades neonatales, y que cuando esta no está disponible, la segunda opción, o mejor, es la leche humana de banco donada y pasteurizada, tenemos que invertir recursos en, digamos, tener un personal capacitado, tener recursos físicos y materiales para que esto sea posible. Porque si no hay, digamos, una planificación o una inversión, esto, con lo dificultoso que es, que todos sabemos, no es fácil, ¿no? Y volvemos una vez más a poner, creo yo, una exigencia sobre las mujeres que tienen que amamantar sin acompañarlas de manera adecuada. No sé si ahí respondí tu pregunta. Fue largo, pero... Yo coincido con Vanessa, no podría estar más de acuerdo, y creo que sí, hay dos cuestiones acá, hay como dos ejes, ¿no? Corre, como decía ella, por dos ejes. Uno que es la comunidad, y me parece que ahí nosotros como profesionales tenemos una obligación de acercar a la comunidad el conocimiento de todo esto que está disponible desde la legislación, ¿no? Y desde etapas muy tempranas. Yo ahora tengo la oportunidad hace unos años de trabajar en un programa para centros de cuidado que incluye jardines y otros dispositivos de formas de cuidar los chicos fuera del hogar, y trabajo mucho con el personal de los jardines para contarles esto de que además de ser receptivos con la lactancia de las madres de esos niños y niñas, la lactancia sea vista como una cuestión cotidiana por los niños y las niñas desde etapas muy tempranas. Me parece que eso es como fundamental para empezar a trabajar con la comunidad desde ahí. Y por otro lado, nosotros como profesionales que a veces después de un esfuerzo tan grande como es lograr una legislación, lograr visibilidad, digamos, parlamentaria con nuestros proyectos, nos perdemos en la implementación. Y me parece que ahí requiere el esfuerzo de formación del profesional y de poder sostener institucionalmente esos proyectos, ¿no? Esto que decía Ofelia, esta necesidad de que armemos y llevemos eso a la realidad de nuestros servicios, a poder empezar con nuestro centro de lactancia, fortalecer ese centro. No digo que el banco no sea importante, pero con un banco a nivel regional uno puede manejarse, y cada servicio debería tener su centro de lactancia para en primera instancia atender a su población de gestantes y de familias. Me parece que ahí estarían como los dos ejes fundamentales de esto. No sé si eso complementa a lo de Vanessa, que estuvo muy bien, y responde parte de la pregunta. Sí. Bueno, yo en realidad, bueno, ya las chicas dijeron casi todo, pero bueno, lo que sí me parece importante decir que las intervenciones prenatales sumadas a las postnatales son fundamentales, y que la decisión de la lactancia materna, además de ser un deseo, tiene que ser una decisión informada. Y creo que el equipo de salud cumple una función importante en esto, ¿no? De poder llevar la información, y si bien a nivel de la comunidad se sabe que la lactancia materna es el mejor alimento para el bebé, me parece que esto hay que reforzarlo. Y que en relación a las madres que tienen riesgo de tener un parto prematuro, poder
captarlas en la internación, en el control prenatal, informarlas y darle las herramientas y las estrategias necesarias para que puedan alimentar a su bebé con leche materna si es que así lo desean. Yo creo de que si una mamá sabe lo que significa para ese bebé ser alimentado con leche materna, no va a dudar. ¿Sí? ¿Hay preguntas del panel? Bueno, primero, muchas gracias, un placer escucharlas. Yo soy Paola de Río Cuarto, y bueno, nuestra realidad aleja un poco la realidad de que no tenemos banco de leche, sí, no tenemos centro de lactancia materna, sí tenemos lactario dentro de la institución. Y bueno, excelentes sus disertaciones. Una pregunta para la licenciada Rosmarie. Usted dijo que es importante hacerle seguimiento, ¿no?, a lo recién nacido prematuro en relación a la lactancia materna. ¿Cómo hacen este seguimiento a estas mamás una vez que se van de alta? Bueno, en realidad, en mi experiencia con el consultorio de seguimiento previo a mi etapa, ustedes saben que ahora en este momento yo ya llevo unos años fuera de la unidad de cuidados intensivos, trabajo para la unidad de cuidados intensivos desde mi lugar de docencia y de investigación, pero en el consultorio de seguimiento, digamos, hay una serie de cuestiones vitales de salud de los prematuros que no dejan de tenerse en cuenta, ¿no? O sea, uno hace un seguimiento muy estricto de todo lo que tiene que ver, bueno, con su neurodesarrollo, con las cuestiones, digamos, de patologías de base que lo puedan haber afectado además de la prematurez, el seguimiento oftalmológico, cardiológico, la ecografía cerebral, o todo lo que se necesite, digamos, para el seguimiento clínico de ese prematuro, y si bien lo nutricional es la base fundamental para todo ese crecimiento y desarrollo, a veces lo que sucede es que como que queda soslayado el tema de la lactancia, y entonces esa madre que en otro consultorio pediátrico de seguimiento de un chico de término tendría seguimiento de su lactancia, en el seguimiento de los prematuros lo pierde. Máxime si, como hablábamos, durante la internación en la unidad, dependiendo de si la maternidad tenía o no residencia para madres, si tenía o no tenía centro de lactancia, si había alguien que desde la unidad trabajara con la lactancia de esa madre, hay madres que llegan al seguimiento y han perdido su lactancia. Y entonces hay que reempezar un camino que se puede, no digo que sea imposible, pero que lleva un trabajo adicional y muy personalizado. Entonces, me parece que lo que intentaba yo poner en énfasis era que cuando pensamos en el alta de los prematuros y pensamos en el seguimiento, porque indefectiblemente se van con una referencia para el seguimiento, pensar en este aspecto y no desestimarlo luego en el proceso del seguimiento, ¿no? De acompañar la lactancia de esa madre, porque ponemos mucho énfasis en el comienzo, en las primeras extracciones, en los primeros días, bueno, y parece que cuando llegamos a un momento donde, bueno, para la unidad lo que tenemos alcanza, se va perdiendo ese esfuerzo, y en realidad es cuando la madre de un prematuro necesita más apoyo, porque tiene que sostener a veces su lactancia artificialmente por mucho tiempo. Y no solamente su lactancia, tiene que atravesar situaciones de vida de su hijo muy críticas, que, digamos, van poniéndole peso, ¿no?, a estas cuestiones. A eso creo que intentaba referirme. Gracias, Rosmarie. ¿Alguien más del panel reactivo tiene alguna pregunta? Sí, yo soy la doctora Sandra Gómez del Hospital Materno de la provincia de La Rioja, y quería preguntar a la licenciada Rosmarie sobre la edad gestacional. Ella comentó muy bien que, bueno, que con respecto a la succión, ya los prematuros lo hacen dentro del útero, pero que fuera ya del útero es a las 34 semanas. Y la pregunta es, en un prematuro extremo de menos de 30 semanas, en cuanto la mamá ya pueda hacer mamá canguro y tenerlo ella en su cuerpo, ¿es probable o es posible que al bebé, si es que se lo coloca al pecho y tiene el instinto de succionar, olfatear o lamer, se le permita esto al bebé? ¿O tenemos que esperar hasta que tenga la edad gestacional acorde para la succión? No.
Gracias, Sandra, por la pregunta. Tal vez no quedó suficientemente claro. Y acá Vanessa y Andrea, por supuesto, van a hacer todos sus aportes para complementar esto, que es un tema importantísimo. El tema es el siguiente: la succión es un reflejo muy primitivo y por eso está presente desde la vida intrauterina, ¿no? Nos define como mamíferos desde la gestación. Ahora, al nacer prematuramente, lo que nosotros planteamos es lo que dice, digamos, la línea de tiempo. Hay una línea de tiempo con hitos madurativos estimados en un tiempo que dicen que a las 34 semanas un recién nacido, si nace, si no sería alguien en gestación, a las 34 semanas estaría en condiciones de, lo que yo decía, succionar, deglutir y respirar sin que hubiera ningún evento que amenace su estabilidad o su vida. Ahora, como yo planteaba en la presentación, cuando se ha nacido muy prematuro, muy tempranamente, es probable que esa línea de tiempo no se cumpla de esa forma. Pero como la succión es un reflejo tan primitivo y ya estaba desde la vida intrauterina, seguramente ese ejercicio se va a poder dar desde los primeros contactos piel a piel, y hay que darle esa libertad de que pueda olfatear, de que pueda contactarse, de que pueda empezar a hacer sus herramientas de succión no nutritiva, como decíamos, con su mano, con el pecho materno, con el pecho vacío, con el chupete cuando no está la presencia de la mamá o no hay residencia para mamás para hacer todo el contacto piel a piel que uno querría y debería y que necesita. Entonces, todo eso anterior lo va preparando para el momento que vamos a necesitar esa succión efectivamente como succión alimentaria. Si nosotros dejáramos para empezar todo esto a las 34 semanas, y acá las compañeras de la mesa van a hacer sus aportes, nos perdimos una película entera, ya no digo ni un capítulo, ¿no? No sé si comparten, Vanessa y Andrea. Sí, sí, por supuesto, Rosmarie, creo que es así, y muchas veces lo que sucede, o lo que se ve es eso, que si se retrasa, digamos, el trabajo o la no introducción temprana de la succión no nutritiva por el método que sea, como decía Rosmarie, o a veces la madre no está presente y entonces no se estimula a través de un chupete o no se hacen esos trabajos, es cuando a veces se encuentran las dificultades después para arrancar con la succión al momento de que queremos que el niño succione para alimentarse. Así que esto que comentaba, impecable, como lo ha relatado Rosmarie, me parece que es el trabajo adecuado, pero entiendo que pueden tempranamente tener este contacto, digamos, que va a favorecer cuando llegue el momento adecuado de tener una succión nutritiva. Bien. Bien, Otra gracias. pregunta, chicas. De hecho, está demostrado científicamente que el contacto piel a piel va a desencadenar una catarata hormonal que va a permitir también y va a actuar a nivel de las emociones y a nivel también de la producción de leche, que después nos va a ayudar al momento en que el bebé se pueda aprender, ¿no? De que no tenga que hacer tanta fuerza este bebé para poder extraer esta leche, porque la cantidad que se produce es la adecuada. Entonces, nada, lo que decían las chicas, comparto plenamente, y sí, que esta mamá pueda estar cerca de este bebé va a dar un montón de beneficios extra anteriores a la succión efectiva. Otra pregunta, Magdalena. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo la verdad que las quiero felicitar porque estuvo súper interesante sus charlas. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Y en realidad les quería plantear una situación que bueno, supongo que es bastante común, que se genera habitualmente, y es que a nosotros nos pasa en nuestra unidad, y es, no hay dudas de la importancia de empezar la estimulación temprano, digamos, con las mamás de prematuros, y lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que fueron nacimientos por cesárea, y que a la mamá no la dejan levantarse hasta las 12 horas de vida. Y entonces, una cosa si el nacimiento fue a las 8 de la mañana y hay personal disponible, y otra cosa si de golpe es a las 6 de la tarde y capaz viene al otro día. ¿Cómo lo manejan ustedes? Si, digamos, si tienen alguna enfermera o alguien que está disponible las 24 horas como para la mamá explicarle para que se empiece a estimular, ¿no? Porque terminan llegando a la unidad tarde o al otro día y ya pasaron
varias horas. No sé, ¿quieren que arranque yo? Nosotros, es verdad lo que decís, nos pasa en líneas generales a todos, digamos, por eso estamos tratando de trabajar. Nosotros no tenemos un personal dedicado exclusivamente para esta tarea. La realidad es que nosotras, las nutricionistas que trabajamos en la unidad neonatal, cuando sabemos que nace un bebé de parto prematuro, nos acercamos tempranamente a hablar con la mujer que a lo mejor no se puede trasladar, y comenzamos con las maniobras de extracción manual para obtener el calostro temprano. Pero a raíz de esta inquietud, digamos, es que justamente estamos trabajando con Andrea Cantero y las obstétricas del hospital para poder generar, igual que con los médicos neonatólogos o los residentes de neonatología. Es difícil implementar porque cuando la tarea es de muchos no es de nadie, y eso es un poco lo que lo que estamos intentando de poder llevar adelante, es que sean las obstétricas, que como están en el momento del parto, André lo puede explicar mejor que yo, y que tienen esta habilidad y esta cercanía y transitan el momento con la mamá posterior al parto, las que se ocupen de hacer la primera extracción y esta explicación para la extracción manual precoz posparto, y que lo ideal en realidad sería, es verdad, digamos, que parte de la atención perinatal de una mujer que tuvo un parto prematuro sea el trabajo de la extracción precoz, o sea que sea parte de las indicaciones, me parece a mí, posparto. Pero bueno, creo que es un trabajo que va a costar, porque al no tener a alguien disponible, es esto que decíamos, la organización, las tareas de todos no es de nadie, pero bueno, estamos tratando de trabajar en esto, muchas veces lo logramos, a veces nos pasa, bueno, que si no hay alguien disponible terminamos retrasando el inicio de la extracción. André, no sé si querés hablar vos. Sí, de hecho, creo que la mayor barrera en este sentido y en este momento es la falta de personal. Entonces lo que estamos intentando hacer ahora en la guardia, porque si bien la evidencia dice que la extracción, digamos que el inicio de la extracción tiene que ser dentro de la primera hora, claramente estas mujeres están aún en la sala de partos o en la sala de observaciones, en su control obstétrico posparto. Entonces, el horario de nacimiento y el día de nacimiento también es una barrera, porque no es lo mismo nacer un lunes a las 9 de la mañana que nacer un sábado a las 3 de la mañana. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de implementar de que se pueda hacer con todos los prematuros. Es un trabajo de hormiga, es el captar a la paciente en el trabajo de parto pretérmino o a las pacientes en la sala, darle, digamos, una charla corta, breve, que pueda entender lo que queremos hacer, y si ella está de acuerdo, bueno, acercarnos con un kit que habíamos armado con Vanessa, muy sencillo, y acompañamos a la mujer en esta primera extracción, y luego la referimos al centro de lactancia materna en el momento que corresponda. El centro de lactancia materna funciona en el hospital de lunes a viernes de 7 a 20 horas, entonces, bueno, se le explica cómo es la extracción. Perdón, Andrés, funciona todos los días, ¿eh? Perdón, perdón, todos los días. Perdón. Bien. Domingo también. Se nos acaba el tiempo. Bueno, listo. Y bueno, y poder, digamos, referir a esta mujer lo antes posible al centro de lactancia materna. Pero bueno, es un trabajo de hormiga. Sí, yo sé que estamos con poquito tiempo. Perdón, interrumpí a alguien. No, y principalmente que debe ser en esta institución una política de la institución, para que todos podamos trabajar con el mismo criterio. Y bueno, y una vez que sea una política de la institución, yo creo que va a ser favorable, ¿no? Perdón, me interrumpí. Obvio. No, perdón, yo sé que estamos sin tiempo, pero quería decirle a Magdalena en relación a lo que ella había planteado, que por eso en la primera pregunta que había planteado, creo que Ofelia, yo traía esto de la formación de los profesionales del equipo. Claro. Porque si estamos en una situación que son las 2 de la mañana y tengo la suerte que Andrea está con 5 trabajos de parto y Vanessa no viene hasta el lunes, y vos estás, no sé, atendiendo un recién nacido ventilado, alguien de cualquiera del equipo, digamos, porque justamente somos pocos,
que tiene, digamos, las herramientas para ayudar a una madre a comenzar la extracción, puede acercarse en ese momento y comenzar con este proceso. Porque ese es el problema que tenemos, sino cuando en los servicios tenemos que esperar que llegue ese alguien especializado que está con un horario, porque es un profesional, además tiene una vida, ¿no? Digamos, no es un equipamiento de servicios que queda inserto ahí todo el tiempo. Entonces me parece que ahí es donde los servicios podemos trabajar hacia adentro, en que, ya que somos pocos, porque es así, digamos, optimizar, digamos, nuestra formación para poder asistir a estas situaciones, porque comenzar una lactancia para una mamá de un prematuro, digamos, es inminente, y a veces, bueno, tenemos estas dificultades que Magdalena planteaba, ¿no? Sí, totalmente. Coincido completamente. Sí. Sí, preciosa. Estaría toda la tarde con ustedes, pero bueno, tenemos que irnos. Y gracias, gracias y gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Ha sido Muchas una gracias. experiencia muy enriquecedora. Muchas gracias, y a todos los que Gracias, asistieron. Gracias. 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 Hasta luego.